Esto pasó hace como 6 años. La verdad no sé ni cómo explicarlo, porque cada vez que intento contarlo siento que suena como inventado. Pero yo sé lo que vi. Los 4 lo vimos. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Esta noche les traigo 3 relatos, donde las desapariciones y las apariciones extrañas se mezclan de una forma bastante inquietante. Es el momento en que las cosas y los lugares dejan de sentirse seguros, normales. Así que prepárate, porque estás por entrar a tus miedos más profundos. Comenzamos. Todo empezó porque Lucas encontró una cabaña en internet. Según él, era perfecta para pasar el fin de semana. Barata, perdida en medio de la montaña y sin señal. Ese tipo de cosas que a los 20 años uno cree que son buena idea. Íbamos Lucas, Sofía, Andrés y yo. Salimos un viernes como a las 4 de la tarde. Al principio todo iba bien. Música, comida chatarra, bromas estúpidas. Lucas iba manejando y juraba que conocía el camino porque ya había ido cerca una vez. Después de unas horas empezó a llover, pero era una lluvia horrible, tormentosa, de esas que no dejan ver casi nada, y la carretera empezó a ponerse rarísima, más angosta, más sola. Ya no había casas ni gasolineras, tampoco luces, solo era pura montaña. Recuerdo algo demasiado específico y no sé por qué me acuerdo justamente de eso, pero había bolsas negras amarradas en varios postes eléctricos, como si alguien hubiera dejado basura colgando. Andrés hizo una broma diciendo que parecía una carretera de película de asesinos. Por supuesto que nadie se rió mucho. La señal del teléfono desapareció como 20 minutos después. Todos nos quedamos igual, sin siquiera una rayita. Lucas seguía diciendo que faltaba poco, pero honestamente, yo ya sentí algo raro desde antes. Una sensación incómoda de estar donde no deberías estar. ¿Ustedes sienten ese olor?, dijo Sofía. Todos empezamos a olfatear, y sí, había un olor extraño dentro del carro, como a tierra mojada, como a ese olor a humedad que se le pega a la ropa cuando se seca mal. Lucas dijo que seguro venía de afuera y subió más el volumen de la música. Al poco tiempo de eso, vimos unas luces detrás de nosotros. Pensamos que era otro carro, pero no se acercaba ni se alejaba tampoco. Siempre nos seguía a la misma distancia en medio de esa lluvia que no paraba. Ese carro ya lleva demasiado rato atrás, dijo Andrés. Lucas volvió a ver el retrovisor y por primera vez se veía nervioso. Lo extraño era que nunca vimos el carro, solo unas luces enormes, siempre a la misma distancia. Después la carretera cambió otra vez. Ya ni siquiera parecía carretera principal. Era como un camino viejo lleno de barro y piedras. Los árboles empezaron a verse demasiado juntos, como si se cerraran alrededor del carro. Sofía llevaba rato callada, pegada a la ventana mirando hacia afuera, y de repente dijo algo que hasta el día de hoy me sigue dando terror. Ya casi llegamos. Lucas se rió. Obvio, estoy siguiendo el mapa. Pero Sofía negó con la cabeza lentamente sin despegar la vista del bosque. No, a la cabaña. Hubo un silencio rarísimo dentro del carro, porque la voz que escuchamos no sonaba a Sofía. Andrés le preguntó, ¿cómo sabes?
y Sofía tardó demasiado en responder. No sé. Después siguió viendo hacia afuera y honestamente creo que ahí fue cuando todos empezamos a asustarnos de verdad. Para ese momento la lluvia había bajado un poco y aún así seguíamos viendo solo las luces detrás de nosotros. Seguíamos sin poder ver el carro. Lucas empezó a manejar más rápido y de repente la carretera desapareció, de la nada. Cuando todos volvimos a ver hacia atrás, ya no había camino, solo bosque. Yo no sé cómo suena esto, pero no había carretera detrás del carro, ni huellas, ni entrada, nada. Andrés empezó a gritarle a Lucas que diera vuelta, pero no había hacia dónde. Los árboles estaban demasiado cerca, como si el camino apenas existiera para que pasara el carro. Y entonces las luces desaparecieron de golpe. Nunca vimos el carro, tampoco escuchamos el motor. Era como si se hubieran esfumado. Recuerdo que en ese momento Lucas apagó la música y el silencio que quedó dentro del carro fue horrible. Y enseguida empezamos a escuchar golpes, suaves, desde afuera. Tac, tac, tac. Como si alguien caminara alrededor del carro tocándolo con los dedos. «¡Arrancá!», dijo Andrés. Pero Lucas estaba viendo fijo hacia adelante, pálido, y cuando seguí su mirada vi la cabaña. Estaba ahí, entre los árboles, con una luz amarilla encendida adentro. Era como si mágicamente la hubiéramos encontrado. Sofía sonrió apenas. Y eso fue peor que todo lo demás porque parecía aliviada, como si hubiera estado esperando verla. «Llegamos», dijo. Lucas frenó y honestamente creo que ninguno quería bajarse. La lluvia había parado completamente y no se escuchaba absolutamente nada afuera, ni siquiera insectos. Sofía abrió la puerta del carro. «Voy al baño», dijo, siempre con esa extraña voz, y caminó hacia la cabaña. Andrés empezó a maldecir inmediatamente, diciendo que nos fuéramos, que algo estaba mal, y por primera vez en toda la noche Lucas estuvo de acuerdo. Esperamos unos minutos, pero Sofía no regresaba. Lucas le gritó desde el carro. No hubo respuesta. Entonces Andrés y él bajaron. Yo me quedé sola adentro, y todavía me arrepiento de no haberme ido con ellos, porque desde donde estaba sentada, vi que había alguien parado dentro de la cabaña, mirándonos. No se veía más que su silueta, pero es que no debería haber nadie ahí. Pensé que era Sofía, hasta que aquella silueta levantó la mano, y al mismo tiempo escuché golpes en la ventana del carro. Tac, 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 justo a mi lado. Volteé del susto, pero no había nadie afuera. Cuando volví a mirar hacia la cabaña, la figura ya no estaba. Lucas y Andrés regresaron corriendo segundos después. «¡No está!», gritó Andrés. Lucas arrancó inmediatamente, ni siquiera le dio tiempo de cerrar bien la puerta, solo aceleró. Y extrañamente vimos que la carretera estaba otra vez normal, como si nada hubiera pasado. Manejamos casi 1 hora sin hablar. Nadie entendía qué acababa de pasar, hasta que sonó el teléfono de Lucas, y todos nos quedamos helados, porque no teníamos señal desde hacía horas. La pantalla decía Sofía. Lucas contestó temblando, y lo único que se escuchaba era estática. Después, la voz de Sofía, pero esta vez completamente normal. «¿Por qué se fueron?». Lucas empezó a llorar inmediatamente y ella siguió hablando como si estuviera confundida. «La cabaña está lista». Después la llamada se cortó. Nunca encontramos a Sofía. Nunca encontraron el carro que supuestamente iba detrás de nosotros tampoco. La policía dijo que probablemente se perdió en el bosque, pero ninguno de nosotros volvió jamás a encontrar esa carretera, ni la cabaña, ni siquiera el desvío que habíamos tomado. Lo más triste de todo es que hace unos meses Lucas me llamó de madrugada.
después de años sin hablar, solo para preguntarme: vos también seguís soñando con esa casa, ¿verdad? Sé que suena ridículo, de verdad. Cada vez que intento contar esto, siento que suena como una historia inventada por una adolescente paranoica. Y quizá lo sea. O quizá hay cosas que una no debería tocar, aunque parezca basura tirada en el suelo. Tengo 18 años ahora, pero esto empezó cuando tenía 16. En esa época me escapaba de mi casa casi todas las noches. No para ir a fiestas ni para ver a gente. Lo único que quería era caminar. Solo eso me calmaba en aquel entonces. Mis papás eran demasiado estrictos. Me vigilaban todo: las notas, las amistades, incluso la ubicación en mi teléfono. Entonces empecé a salir a escondidas. Esperaba que se durmieran, saltaba la cerca y caminaba durante horas. Pasaba por un centro comercial pequeño que, por supuesto que de madrugada, estaba vacío. Después caminaba unas cuantas cuadras más hasta un parque. Y ahí me acostaba en una banca a ver el cielo. Era mi forma de sentir que tenía espacio para respirar. Una noche hice lo mismo. Recuerdo que hacía muchísimo viento y el pueblo se sentía más vacío de lo habitual. Cuando llegué al centro comercial me senté afuera de una tienda cerrada. Era perfecto, no había nadie, no había guardas, ni carros, ni ruido. Y mientras estaba ahí aburrida encontré una cucaracha de plástico tirada en el piso, blanca, vieja, sucia, pisoteada. La agarré y empecé a rasparla contra el pavimento, sin pensar, solo por ansiedad. La fui deformando poco a poco, hasta que una parte quedó derretida y torcida. Después la tiré otra vez al suelo y seguí caminando. Como 10 minutos después llegué al parque. Ese parque siempre me había dado un poco de miedo en la noche. Los árboles rodeaban todo el lugar, y desde adentro parecía imposible saber si había alguien observando. Pero aún así entré. Me acosté en una banca y me quedé viendo las estrellas. Entonces escuché un silbido, suave, lejano. Me incorporé inmediatamente porque jamás me había encontrado gente a esa hora. Vi a un hombre que estaba junto a la entrada del parque. La luz de la farola le iluminaba apenas una parte de la cara y tuve esa sensación horrible que uno siente a veces. Cuando lo vi, tuve la sensación de que yo lo conocía. Creí que lo había visto caminando por el pueblo en algún momento. Después me llegó un recuerdo muy claro. Una vez lo vi sentado afuera de una panadería cuando iba para el colegio. Me miró directamente y dijo: «Jesús te ama», y me sonrió. Esa noche en el parque no dijo nada. Solo empezó a caminar hacia mí, lentamente, sin dejar de silbar. Y yo me congelé, literalmente. Mi cuerpo dejó de responder. Siempre pensé que eso de quedarse paralizado era exageración de las películas. Hasta esa noche, porque yo quería moverme, quería correr, y no podía. El hombre se detuvo frente a mí, muy cerca, y lentamente metió la mano en el bolsillo. Sacó una cucaracha de plástico. No podía ser la misma. Era la misma con la que yo había estado jugando hace un rato. Tenía la misma parte derretida y deformada. Sentí un vacío horrible en el estómago. ¿Por qué él tenía eso? La acercó lentamente hacia mí y la metió en el bolsillo delantero de mi sudadera, sin dejar de silbar.
Yo seguía sin poder moverme. Entonces reaccioné, no sé cómo, tal vez puro instinto, y corrí. Corrí hacia el baño público que estaba dentro del parque. Entré, cerré la puerta, puse seguro y me quedé ahí intentando tranquilizarme. Tenía la respiración demasiado acelerada. Saqué la cucaracha de plástico del bolsillo y vi que tenía marcas, rayones muy pequeños. Eso no lo tenía antes. Me quedé mirando un rato para descifrar qué era lo que tenía y parecían letras, pero no lograba saber qué decían. Me quedé encerrada muchísimo tiempo, tal vez 40 minutos, tal vez una hora. No tenía teléfono porque mis papás revisaban mi ubicación siempre, entonces solo podía dejar que pasara el tiempo, escuchando atentamente. Y afuera seguía el silbido. A veces sonaba lejos, a veces demasiado cerca de la puerta, hasta que eventualmente se detuvo y hubo un silencio total. Esperé un poco más y al final abrí la puerta. El parque estaba vacío. No había nadie afuera, ni en las bancas, ni en la entrada, ni entre los árboles. Sentí alivio por unos segundos, hasta que miré la cucaracha de plástico otra vez. Las marcas habían cambiado. Estoy completamente segura de eso. Ahora parecían más ordenadas, menos deformes, como si lentamente estuvieran convirtiéndose en palabras. Me fui corriendo a casa. Cuando llegué, guardé la cucaracha de plástico dentro de una caja en mi armario y decidí no volver a salir nunca más. Pero el problema fue que la cucaracha de plástico no se quedó quieta. 2 días después la encontré sobre el escritorio. Asustadísima la tiré a la basura de la cocina. A la mañana siguiente apareció debajo de mi cama. La envolví en una bolsa plástica y la boté en un contenedor lejos de mi casa. Y 3 días después estaba dentro de mi mochila del colegio. No entendía qué era lo que estaba pasando, pero estaba aterrorizada. Y además esas marcas que tenía cada vez se veían más como letras. Era como si algo estuviera intentando comunicarse conmigo. También empecé a escuchar el silbido, muy bajito, en lugares donde no había nadie. En el pasillo del colegio, en los baños públicos, afuera de mi casa de madrugada. Una vez lo escuché dentro del supermercado. Y cuando levanté la cabeza, vi al hombre al otro lado de los congeladores, mirándome. Nunca corría detrás de mí. No parecía querer hablarme. Y honestamente creo que eso era peor, porque no sabía realmente qué era lo que quería de mí. Mi mamá piensa que exagero. Dice que probablemente aquel hombre solo era alguien raro del pueblo y que yo me obsesioné con él después del susto. Tal vez tenga razón, de verdad intento creer eso. Pero hace aproximadamente un mes pasó algo que no puedo explicar. Desperté en mitad de la noche escuchando el silbido afuera de mi ventana, muy cerca. Y cuando abrí los ojos, la cucaracha de plástico estaba sobre mi almohada. Las marcas finalmente podían leerse. No todas, pero sí una frase. ¿Te gusta caminar sola? Desde entonces duermo con las cortinas cerradas. Nunca regreso sola a mi casa y dejé de salir de noche por completo. A veces veo al hombre caminando por el pueblo, siempre vestido igual, siempre silbando. Y hace unos días pasó lo peor. Entré en una cafetería y pedí un café. Y cuando la muchacha dejó la bandeja frente a mí, había una cucaracha de plástico al lado de la taza, blanca, vieja, con una parte deformada por el calor. No la toqué, me fui inmediatamente, pero antes de salir, escuché el silbido justo detrás de mí.
Mi mamá siempre cocinó muchísimo, demasiado creía yo. Aunque fuéramos pocos en la casa, ella preparaba comida como si estuviera esperando invitados que nunca llegaban. Ollas enormes, arroz para 10 personas, sopa suficiente para toda la cuadra. Cuando yo era niña eso me encantaba porque la cocina era el corazón de la casa. Mi papá llegaba cansado del trabajo y se sentaba directamente en la silla del comedor. Mi hermana hacía tareas ahí mismo y yo me quedaba viendo a mi mamá cocinar mientras sonaba la radio. Siempre había ruido, cubiertos, conversaciones, televisión de fondo. La casa se sentía viva. Pero todo eso cambió cuando murió mi abuela. Mi mamá nunca volvió a ser la misma después del funeral. Y no hablo de una tristeza normal, era algo distinto. Las primeras semanas apenas hablaba. Pasaba horas sentada en silencio mirando la pared de la cocina. A veces yo le preguntaba algo y tardaba demasiado en responder, como si tuviera que regresar desde muy lejos antes de entender lo que le había dicho. Después empezó lo de las madrugadas. Yo me despertaba porque escuchaba ollas, cubiertos, agua hirviendo, y encontraba a mi mamá cocinando sola a las 3 de la mañana. ¿Qué haces despierta?, le pregunté una vez. Ella ni siquiera se sorprendió de verme, solo siguió picando. Tengo que adelantar comida. Pero había algo raro. No estaba preparando desayuno ni almuerzo. Eran recetas que nunca antes había hecho. Sopas oscuras, caldos espesos, cosas que olían demasiado fuerte. Y aún así, ella cocinaba tranquila, como si todo fuera completamente normal. Con el tiempo el olor empezó a quedarse en la casa. No importaba cuánto limpiáramos, siempre ese olor estaba metido en las paredes. Un olor pesado, como carne en descomposición. Mi papá empezó a notarlo también. Una noche dejó el plato a medio terminar y dijo: «La comida sabe rara». Mi mamá levantó la cabeza lentamente y por un segundo me dio miedo, porque parecía confundida, como si no entendiera lo que significaba esa frase. «¿Rara cómo?», preguntó. Mi papá dudó al verla. «Distinta, no lo sé». Ella siguió comiendo como si nada, pero después de esa noche empezó a cocinar todavía más. La cocina ya nunca se apagaba. A veces me despertaba a las 4 de la mañana. La luz seguía encendida y ahí estaba ella, picando cosas, siempre de espaldas. Lo peor era que casi nunca la escuchábamos caminar. Simplemente aparecía en la cocina como si hubiera pasado toda la noche ahí. Un domingo pasó algo que me impactó demasiado. Mi hermana estaba comiendo sopa. De repente dejó de mover la cuchara y metió la mano lentamente dentro del plato. Sacó algo pequeño y blanquecino. Era un diente. Mi papá se levantó de golpe pensando que era de pollo o algo así, pero no. Era un diente humano, pequeño como de niño. Nunca voy a olvidar la cara de mi mamá cuando lo vio. No parecía asustada, parecía molesta. «Seguro cayó de algún lado», dijo mientras extendía la mano como si quisiera recuperarlo. Mi papá explotó, le gritó por primera vez en años. Mi hermano empezó a llorar y yo también, pero mi mamá solo seguía mirando el diente. Después de esa noche dejamos de comer lo que ella preparaba. Mi papá empezó a traer comida de afuera y eso pareció empeorar todo, porque mi mamá seguía cocinando cantidades enormes, como si todavía estuviera alimentando a alguien. A veces yo abría ollas que nadie había tocado en días y la comida seguía caliente. Otras veces encontraba platos servidos en la mesa, aunque nadie los hubiera puesto ahí. 4 platos, como siempre. Empecé a evitar la cocina,
especialmente de noche, porque había momentos donde sentía que alguien más estaba ahí dentro con ella. No estoy diciendo que veía sombras ni monstruos. Era peor que eso. A veces escuchaba a mi mamá hablando bajito mientras cocinaba, como si estuviera respondiéndole a alguien, con pausas, silencios y pequeñas risas. Una madrugada me acerqué despacio al pasillo para escuchar mejor y sentí un frío en la espalda, porque mi mamá estaba completamente callada, pero la otra voz no. No entendí lo que decía, sonaba demasiado húmedo, como alguien hablando con la boca llena. Retrocedí inmediatamente y cuando el piso crujió debajo de mí, las voces se detuvieron al mismo tiempo. Después escuché algo peor: la cuchara golpeando lentamente la olla, una y otra vez, como si alguien supiera perfectamente que yo estaba escuchando. Empecé a dormir con la puerta cerrada. Mi papá intentó llevar a mi mamá a doctores, psicólogos, psiquiatras, pero ella siempre actuaba normal frente a ellos. Sonreía, conversaba y respondía todo bien. Pero apenas regresábamos a la casa, volvía a encerrarse en la cocina. Un día llegué temprano del colegio y sentí el olor desde afuera, muchísimo más fuerte que antes, como insoportable. Entré llamando a mi mamá. No respondió. La cocina estaba vacía, pero las ollas seguían encendidas. Había varias hirviendo, y algo dentro de una de ellas empezó a golpear contra la tapa. Pensé que era el agua hirviendo, hasta que la tapa se levantó un poco, desde adentro, como si alguien la hubiera empujado. Salí corriendo de la cocina y encontré a mi mamá sentada en el patio trasero mirando la tierra. ¿Qué estás cocinando?, le pregunté. Mi mamá seguía con la mirada fija en la tierra, y cuando finalmente habló, su voz sonó cansada. ¿Todavía tienen hambre? Sentí un frío horrible recorriéndome todo el cuerpo. ¿Quiénes? Mi mamá me miró por primera vez en semanas y honestamente habría preferido que no lo hiciera, porque parecía agotada, como alguien que llevaba demasiado tiempo despierta. Después sonrió, una sonrisa triste. Los de abajo. Esa misma noche mi papá decidió que nos iríamos de la casa. No dio explicación alguna, simplemente empacó ropa y nos fuimos. Mi mamá no intentó detenernos, ni siquiera salió de la cocina mientras sacábamos las cosas. Lo último que vi antes de cerrar la puerta fue la luz amarilla encendida y su sombra moviéndose lentamente detrás del humo. Nunca volvimos. Mi mamá desapareció unos meses después. La policía dijo que probablemente se había ido por voluntad propia, pero mi papá nunca les creyó. La casa permaneció vacía durante años, hasta que finalmente la demolieron. Hoy tengo 30 años, vivo sola y en otra ciudad, y durante mucho tiempo pensé que todo había quedado atrás, hasta hace unas semanas. Llegué tarde del trabajo, entré a mi apartamento y antes siquiera de encender la luz, sentí el olor, ese mismo olor pesado a carne podrida. Me quedé sin aliento. Caminé despacio hacia la cocina y sobre la mesa había un plato servido, todavía caliente. Al lado del plato había una cuchara moviéndose lentamente sola, como si alguien invisible siguiera revolviendo la comida. Hemos llegado al final de otros relatos más. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que te hayan gustado mucho. Y contame, ¿qué pensás del primer relato? ¿Eran brujas? ¿O eran otra cosa? Espero que estés muy bien, cuídate mucho y nos escuchamos la próxima vez.
Un saludo de terror.